Hola, hola caballeros, Sentias, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis de caballero y en esta ocasión es el análisis de un caballero que bueno, he estado esperando desde hace un buen tiempo, que es Camus Divino. Camus de armadura divina va a llegar en el próximo mes. Con toda seguridad es el banner del mes de diciembre y vamos a revisar qué tal es su armado, cuántos libros necesita, qué cosmos tiene, sirve solamente en Frost, sirve fuera de alguna alineación de Frost. Si quieres averiguarlo, no te retires porque empezamos ya. Entonces, caballeros y sentias, Camus Divino es el banner que va a venir en el mes de diciembre, probablemente como fue el caso de Shura Sapuri sea en la primera semana del mes. Eso bueno, ya lo averiguaremos próximamente, pero con toda seguridad va a ser el próximo banner y eso nos lleva a hacer este análisis. Ya está en la China, ya está dentro de las unidades a ser invocadas dentro de la China y ya tenemos clara cuáles son sus habilidades, su cosmos armado y lo vamos a revisar. En primer lugar, vamos a ver qué vínculos tiene, ¿no? Es una unidad, Camus Divino, obviamente, que forma parte de el famoso metajuego Frost, ¿no? Ese metajuego de control es una unidad principalmente de control con un buen balance entre control y daño, algo muy parecido y me recuerda mucho a el pato divino, ¿no? Porque tiene esa dualidad. El pato divino tiene una unidad de control, pero con una probabilidad o con una capacidad de hacer daño que dependiendo del armado y dependiendo de las situaciones puede llegar a ser muy buena. Lo mismo ocurre con Camus Divino, ¿no? Es una unidad de un control muy bueno, un control muy fuerte, un control de masas, además, que puede ser muy molesto. Es una unidad que se protege, es una unidad que además también puede contribuir con daño automático y daño activo también dentro del juego, entonces o dentro de tu alineación. ¿Cuáles son los vínculos que tiene Camus Divino? En primer lugar va a ser con Yoga Divino, Yoga Normal, Camus e Isaac de Kraken, ¿no? Entonces son unidades importantes. Camus Divino como su principal alumno va a ser el principal alumno de Camus, que es Yoga, va a estar en sus dos versiones, tanto Divino como en su versión normal, siendo parte de sus vínculos. Ese primer vínculo de Yoga Divino, Yoga Normal, Camus, digamos su versión S normal y también Isaac de Kraken va a darle un boost de una bonificación de punto de salud. Después tenemos a Ioria Divino, Shiryu Divino, el Toro Divino y otorgando un poco de ataque cósmico, ¿no? Buena parte de los personajes divinos que han salido van a estar dándole ataque cósmico. Poseidón y Atena van a otorgarle puntos de salud y Milo normal, que me llama la atención. Bueno, hay un vínculo ahí bastante, digamos, fraternal entre Camus y Milo. En este caso Milo normal va a ser el último vínculo que va a tener el caso de Camus Divino, que le va a estar otorgando más ataque cósmico. Entonces 2 boosts de ataque cósmico, 2 boosts de puntos de salud en los vínculos. Eso ya nos va dando una señal de por dónde va pensada esta unidad. Ahora vamos a ir revisando cuáles son las habilidades que tiene Camus. Entonces, caballeros y sentias, la primera habilidad de Camus Divino se llama Puño de Hielo Definitivo y tiene un costo obviamente de 0 de energía, como la mayoría de unidades del juego, que su básico no consume energía. Inflige 120% de daño cósmico en nivel 5. Todas las habilidades, como siempre les recuerdo, les voy a comentar en nivel 5. Inflige 120% de daño cósmico a un enemigo con 100% de probabilidad de añadir una marca de escarcha. Y vamos a ver qué es eso. Y hay un 50% más probabilidad de infligir estado, de colocar el estado congelado. No es de congelar al enemigo, sino de colocar este estado congelado, que también lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y además tendrá un 70% más probabilidad de infligir estado de una vez que el enemigo está en este estado anterior de congelado, ya congelar el
enemigo, digamos, de manera definitiva, ¿ok? Entonces el básico hace distintas cosas: un ataque, coloca marca de hielo, copo de hielo. Adicionalmente tiene probabilidad de colocar un nuevo estado que se llama estado de congelado. Recuerden que el estado de yoga es congelamiento, este se llama de congelado. Y adicionalmente cuando un enemigo está en ese estado de congelado, sí tiene un porcentaje adicional de congelarlo de manera definitiva, ¿no? De acelerar ese congelamiento. Entonces tiene diferentes cosas el básico, así que va a ser interesante para su armado entender estas mecánicas, ¿no? Después tiene la segunda habilidad, que es la ejecución de Aurora definitiva, que tiene un costo de 2 de energía, ¿no? Es una habilidad que tiene que hace varias cosas. Entre las principales es que genera daño, causa en su nivel 5 hasta 300% de daño a todos los enemigos, y hay un 70% más probabilidad de infligir estado de aplicar hielo divino a todos los enemigos. El hielo divino es un estado que no es purificable y además mantiene las marcas durante una ronda adicional. Se extiende las marcas de hielo en una ronda más. Entonces la ejecución de Aurora definitiva es un ataque en área de 300% de daño cósmico a todos los enemigos, y además tenemos un nuevo estado que es el hielo divino. El hielo divino básicamente viene a ser la misma función de hielo negro, pero tiene una particularidad bien interesante, y es que no depende que el enemigo esté congelado para poderlo aplicar, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre el hielo negro y el hielo divino. Para tú poder colocar el hielo negro, tiene que el enemigo estar congelado y ahí colocas hielo negro. Este hielo divino no funciona así. El enemigo puede o no estar congelado, igual lo va a colocar. Entonces es un control muy fuerte, y lo más interesante es que aplica a todas las unidades en el campo. Esto obviamente con un 70% más probabilidad de infligir estado de que esto pueda ocurrir. Es decir, es una probabilidad que puede llegar a fallar con cierto margen importante, porque sabemos que ahorita todas las unidades tienen mucha defensa de estado, y con Saori en el metajuego esto todavía se ve más complicado de poderlo aplicar, pero no es imposible. Además que va a depender también del armado que hagas de tu Camus divino, de poder mejorar esa probabilidad. Y esto además, una de las habilidades de Camus también va a permitir esto, y lo vamos a ver más adelante. Después tenemos la habilidad 3, que es el círculo de hielo definitivo, y es una habilidad pasiva. Durante las dos primeras rondas tiene el 100% de probabilidad en nivel 5 de aparecer en forma de espíritu de hielo. El espíritu de hielo se rompe antes de actuar y golpea a todos los enemigos, causando el 100% del daño cósmico hasta 1600% del propio daño cósmico de Camus, ¿no? Esto cómo funciona básicamente. Él se coloca al inicio de la partida, aplica el ataúd de hielo sobre él mismo. Entonces eso lo vuelve inmune a cualquier tipo de daño y cualquier tipo de control. Y sí, me refiero a cualquier tipo de control: boborrea, triángulo, cadena de Shun, hilos de Minos, a cualquier tipo de control. Es totalmente invulnerable. No lo pueden golpear, no lo pueden controlar. Esto solamente en nivel 5 tiene una probabilidad del 100% de utilizarse. En los niveles anteriores reduce de 90 a 70 y 50, si mal no recuerdo, en los niveles anteriores. Y adicionalmente tiene la ventaja de que ese espíritu de hielo absorbe todo el daño que inflinja. Si recibe daño del ojo de Thanatos, si recibe daño de Chakra Yashiki, si recibe daño de Milo Divino, de lo que sea, de Orfeo, de lo que sea que reciba daño, va a absorberlo y va a devolverlo al comenzar su turno, ¿ok? Hasta un 1600. Este daño que se acumula tiene un tope de 1600% de su propio daño cósmico. Es decir, puede ser muchísimo daño, dependiendo. Obviamente la variable aquí es que lo ataquen. Es muy parecido a lo que hace la cadena de Shun, ¿ok? Entonces ese es un dato no menor para poderlo tener presente al momento de utilizar las alineaciones. Va a absorber el daño y lo va a repartir. Es inmune a todo, y adicionalmente tiene otro, como si fuera poco, tiene otro efecto: que si los enemigos tienen la marca de escarcha, que es la del básico,
va a reducir la resistencia de estado en un 10% y el daño del enemigo que tenga esa marca en un 5%. Entonces esto va a permitir que los estados de control entren de manera pasiva. Ahora, tengo todavía que validar. Estoy casi seguro que esta escarcha son los mismos copos de nieve que coloca Camus. Entonces, si tienes a Camus en la partida, eso va a ayudar a acelerar este proceso y a empezar a reducir defensas desde el primer turno. Es algo que todavía hay que certificar al 100%, pero estoy casi seguro que es así. Entonces, por eso los Ice se potencia de una manera. Hasta ahora, las habilidades de Camus Divino son habilidades de control, de daño, de permacontrol. Entonces vamos viendo cómo se va convirtiendo en ese caballero de hielo definitivo, que es capaz de utilizar todas las habilidades de todos los otros caballeros en una sola unidad. Lo mismo que hacía Yoga, lo mismo que hacía el Pato Negro, lo mismo que hace Camus, lo puede hacer esta única unidad. Entonces, claro, cuando la empiezas a meter con el resto de unidades Frost, se potencia mucho más su control. Ahora vamos a revisar la habilidad 4 y también pasiva de Camus, que es el Círculo de Hielo Definitivo. ¿Okay? Esta habilidad, ¿en qué consiste? Bueno, durante las 2 primeras rondas de la batalla, a los 2 enemigos que sean más rápidos que Camus Divino tendrán un 100% de probabilidad en nivel 5, más probabilidad de infligir estado, un 100%, perdón, más probabilidad de infligir estado de caer en estado de congelado. Este efecto puede ocurrir 2 veces por ronda. Este estado se ejemplifica y se ve, y seguramente ya lo deben haber visto en las peleas que están en la parte de aquí que estoy poniendo, para que puedan un poco ir viendo estas habilidades conforme las voy contando. Ese es el hielo que se coloca debajo de los pies de las unidades. Este es un estado de un precontrol. Es decir, cuando se activa, se va a activar de manera automática, de manera pasiva, en las 2 primeras unidades, pero también se puede que se muevan antes que Camus, pero también puede ser colocado de manera, digamos, intencional, con el básico de Camus, ¿sí? Eso permite que tú puedas simplemente seleccionar una unidad y colocar este estado. Ahora, si tú haces el básico a las unidades que ya tienen ese estado de precontrol, o este estado llamado de congelamiento o de congelado, hace que se congelen de una vez, ¿sí? No tienes que esperar hasta la siguiente ronda, porque ese estado de precongelamiento o de congelado, me gusta decirle precongelamiento y lo voy a mantener así para poder diferenciar el hielo o el congelamiento normal de este nuevo estado, ¿no? Este precongelamiento lo que permite es que al inicio de la siguiente ronda la unidad se congele, ¿ok? Entonces eso es lo que permite hacer esta habilidad. Entonces vemos como Camus tiene un montón de habilidades de control, pero también de daño. Puede llegar a hacer muchísimo daño, pero también puede hacer una molestia con el control. Tiene hielo, digamos una especie de hielo negro, que ahora es hielo divino, que tiene esta posibilidad de congelar de manera automática sin esperar tener 2 unidades. También puedes estar congelando de manera constante, pero es una unidad que tiene unas mecánicas que su daño, su control y todo lo que hace tiene que ocurrir para poder sacarle el máximo provecho en las 2 primeras rondas, ¿no? Y eso es ahí donde hay que tener mucho cuidado. En las 2 primeras rondas Camus va a brillar muchísimo. A partir de la tercera ronda hay que empezar a cambiar sus mecánicas, cambiar la estrategia, empezar a protegerlo para que pueda seguir manteniendo ese control sobre el equipo rival. Ahora, entendiendo ya sus habilidades, vamos a ir a revisar sus cosmos. Entonces, caballeros y sentias, en el apartado de cosmos es bien interesante porque Camus va a tener 2 tipos de armado. Un armado más agresivo y un armado más defensivo, ¿no? Para si lo quieres utilizar como una unidad de control o una unidad de daño control, ahí, pero con un control un poco menos efectivo, ¿no? Si te sientes un poco más con suerte o si consigues muchos cosmos con atributos de probabilidad de infligir estado, es ahí donde empiezan a generarse las variantes en su armado. En primer lugar, tenemos en el cosmos solar un par de opciones. La primera opción va a ser, y creo que va a ser mi favorita, el canto de dragón. Definitivamente va a ser la que le va a permitir también tener un poco de daño adicional al que ya
va a generar absorbiendo a través del espíritu de hielo, pero le va a permitir también tener un daño adicional con la ejecución de Aurora o el resto de sus habilidades. Entonces, obviamente hay que buscarle muchos subatributos de probabilidad de infligir estado, pero en el solar puede ir ese, o si quieres ir un poco más defensivo y Niebla Blanca es una buena opción. Sus defensas no son muy buenas y con Niebla Blanca puedes subsanar digamos, esa desventaja, ¿no? Pero recuerden que durante las 2 primeras rondas es inmune. Entonces este Cosmos básicamente empezaría a actuar a partir de la 3ª ronda, ¿no? Porque de resto no va a recibir daño. Después tenemos el Cosmos Lunar. Esas serían las 2 opciones, las 2 mejores opciones. Ya ahí en adelante, decisión personal, pero esas son las 2 mejores. Después seguimos en el Cosmos Lunar. En el Cosmos Lunar hay varias opciones, las típicas opciones de Gloria Matutina, Sello Espiritual, la Cruz, como opciones para mejorar sus defensas y su vida, pero definitivamente vas a querer, o es en mi opinión, y es como yo lo voy a armar, con Seiya. Seiya va a ser la opción, Seiya con probabilidad de infligir estado hasta que no puedas más. Va a ser una excelente opción para Camus Divino. Adicionalmente, recuerda que mucha gente a lo mejor pensará, bueno, pero ¿por qué no utilizo Jade de Mariposa? Jade de Mariposa es te permite da vida, te da probabilidad de infligir estado, pero te da velocidad y no quieres a tu Camus rápido. Quieres lento para que aprovechar que no pueda recibir daño. Porque ¿qué pasa? Si tu Camus por casualidad no llega a ser el más lento, él no vuelve a colocar el espíritu de hielo en la 2ª ronda hasta que termina esa ronda, hasta que termina la primera. Por ejemplo, si una Afrodita se mueve más lento que tu Camus queda vulnerable en ese momento y va a poder ser víctima no solamente del daño de Afrodita, sino, bueno, no sé, a lo mejor tienes estoy exagerando, pero puede ser un Minos hiper lento y en ese momento puedes tener control. Entonces, aunque igual lo va a perder en el 2º round, pero supongamos que pudiese ocurrir algo de eso, ¿no? O un mismo Milo Divino también lo pudiese atacar si no es lo suficientemente lento. Y entonces, para cuidarte de eso, lo quieres lento y tratar de no ponerle subatributos de velocidad, o ponerle muy poquita, muy poquita, lo menos posible. Por eso para mí definitivamente Seiya va a ser la mejor opción, pero bueno, también si tienes a lo mejor unas glorias matutinas con 3 glorias matutinas con triple subatributo de probabilidad de infligir estado, que más que mejor, ¿no? Entonces, para mejorar sus defensas y además no pierdes tanta probabilidad de infligir estado. Ahora vamos a el Cosmos Estelar, que las opciones aquí principal o la mejor opción para mí va a ser Carta, con probabilidad de infligir estado, resistencia de estado y 10% de puntos de salud adicionales para Camus Divino. Tienes otras opciones como puede ser Loto, pero Loto tiene el inconveniente de que el set te da más 20 de velocidad, pero no es mucha velocidad. Entonces pudiese funcionar Loto. Y bueno, como todo Iceboy, dientes de... Perdón, me confundí de Cosmos. En este caso, Inframundo. Inframundo pudiese ser una buena opción si quieres potenciar su daño. También tienes ahí esa posibilidad de colocar el Inframundo para generar con los contraataques al momento de terminar de la absorción de daño, generar aún más daño. Esta es una buena opción, pero nuevamente va a depender de qué tanta suerte tengas en el resto de Cosmos con la probabilidad de infligir estado, ya que como sabemos en el Cosmos azul no puede salir. Ahora sí, vamos al Cosmos legendario, donde vamos a tener 3 opciones. Mi favorita, creo que va a ser con la cual yo lo planeo equipar, Sierpe con Cuernos. Recuerda, ser un personaje tan lento, va a recibir el buff de Sierpe de Cuernos prácticamente garantizado en todos sus ataques. Esto le va a ayudar, además que ya va a recibir un buff de ataque, producto del mismo Cosmos. También va a tener la posibilidad de tener ese daño adicional del Cosmos. También, si vas nuevamente con un Camus más defensivo, Fucsia definitivamente no es algo que para ignorar. Al ser un personaje tan lento, Fucsia va genial también para Camus Divino, con muchísima resistencia, pero de daño. Pero recuerden que durante las 2 primeras rondas de igual manera es inmune. Entonces realmente Fucsia empezaría a actuar a partir de la 3ª ronda, ya un mid game que pudiese a lo mejor ya ser un poco menos efectivo. Por último tenemos, y ahora sí, como buen Iceboy,
una posible opción es Dientes de Dragón, que no le va mal a nadie, para darle un poco más de sustain a ese control y evitar los posibles one shot que pudiese estar recibiendo a partir de la tercera ronda. Entonces, Sierpe con 2 cuernos, Fucsia y Dientes de Dragón son las opciones de Cosmos. Ahora, caballeros y Sentia, vamos al apartado, uno de los que más esperados, que es el armado de tomos. ¿Cuántos tomos de habilidad le tengo que poner a mi Camus Divino? Entonces, caballeros y Sentias, ya ahí tenemos en pantalla el póster, el super banner del armado de Camus Divino con sus Cosmos, con sus tomos de habilidad y sus subatributos más importantes, que como ya sabemos son el status hit, la probabilidad de infligir estado, la vida y el ataque cósmico son sus 3 principales subatributos. Velocidad es lo último que le va a querer buscar a Camus para que poder aprovechar el espíritu de hielo lo más posible. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a armar de tomos? El primer armado, un armado si se quiere muy básico, sería el 1154, en el cual es posible que te falle bastante la colocación de los diferentes estados. El problema que tiene Camus es que no es un personaje barato de armar. Yo no recomiendo para nada dejarlo 1154. Me parece que sería hasta un desperdicio. Pero digamos, si no tienes los tomos para empezar a armarlo, lo quieres empezar a armar, este sería la ruta donde ir. Definitivamente la tercera habilidad, el espíritu de hielo, es la habilidad a subir, porque tiene la probabilidad de empezar no quieres que one-shoten a Camus para que coloque se meta en su ataúd de hielo y sea invulnerable al daño, al control, y empiece también a bufearse. Pudiese jugarlo así mucho con el Pato Dorado, ¿no? Pato Dorado Camus, rediriges todo el daño a Camus, Camus absorbe daño y ¡boom! Puede empezar a reventar en esas primeras rondas con todo el daño que puede llegar a recibir del resto de unidades rivales, ¿no? Entonces, eso puede ser una buena estrategia con este tipo de armado, pero olvídate del hielo divino, del estado de congelamiento, etcétera. Eso no va a pasar, o va a ser muy poco probable de que pase en ese tipo de armado. Después tenemos un armado medio de 1354, donde seguimos de igual manera prefiriendo el tema de poder utilizar el espíritu de hielo, pero ya subimos un poco más las probabilidades de poder utilizar el hielo divino. Mantenemos en 4 la probabilidad de colocar el nuevo estado de congelamiento sobre unidades más rápidas, pero con un nivel bastante alto, de un 90% más probabilidad de infligir estado nivel 4. Entonces ahí, para el armado, tanto el primero como el segundo armado, el free to play como el medio, necesitas conseguirle un montón de probabilidad de infligir estado para poder hacer algo con Camus Divino. Ya después ya estamos hablando de 16, 19 tomos, damos un salto cuántico a 33 tomos, que sería el óptimo. El que yo recomendaría armar, 3555. Esto ya prácticamente todas sus mecánicas funcionarían. El básico es el que te puede estar fallando con mayor probabilidad, pero no es el más importante de sus habilidades, porque lo que permite es colocar este estado, congelar una vez, pero vas a poder permacongelar con la ejecución de Aurora, vas a poder colocar a Camus en su estado bolita y 100% más probabilidad de infligir estado del nuevo estado de congelamiento sobre unidades más rápidas que Camus. Así que bueno, tienes prácticamente ya todo el poderío de Camus activo, pero definitivamente, y aquí nuevamente el 555 saca todo el potencial de Camus, porque todas sus habilidades dependen de la probabilidad de estado. Todas sus habilidades llegan al 100% únicamente nivel 5, y ese es un problema que tiene Camus Divino. No es una unidad barata de armar. Si quieres exprimirle el 100% de su daño, el 100% de su control, tiene que llevarse a 5-5-5-5. Es la única manera de que todas las probabilidades lleguen a 100. Y igual, digamos, maximizar las probabilidades, porque también depende del status hit. Todo depende del status hit en Camus Divino, y por eso está de primero en los subatributos. Entonces, entre 3, 5, 5, 5 y 5, 5, 5, entre 33 y 40 tomos serían los mejores armados para esta unidad. Ahora bien, ¿cuáles son mis conclusiones de Camus Divino? ¿Funciona con el Frost? ¿Funciona sin el Frost? Y la respuesta es sí. Sí puede llegar a funcionar con o sin Frost.
es una unidad que definitivamente se ve beneficiado de tener al menos a 1 o 2 integrantes del Frost en la alineación, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Sabemos que el Frost que se juega, ya no tanto, pero que se juega actualmente, depende prácticamente de tener 4 o 5 unidades dentro del equipo para poder funcionar. Con Camus ya solamente pudieses ir, dependiendo de cómo lo quieras utilizar, solamente con 2 unidades que pudiese ser perfectamente Camus Divino y Camus Renacido, ya garantizando los copos de hielo, reducción de defensas, ya con doble congelación y permacongelación de Camus Divino, vas a tener un control súper fuerte en la segunda ronda, ya con ambas unidades haciendo lo que mejor saben hacer, que es estar controlando a unidades. Pudieses ir combinando 2 unidades de Frost, como puede ser el Pato Dorado y Camus Divino, y empezar a congelar con la pasiva del Pato Dorado más la de Camus Divino, y haciéndolo una unidad más de daño, o 3 unidades, Camus Yoga, Camus Pato Divino, para potenciar el daño. O sea, ya se empieza a abrir un abanico de probabilidades. Ya ese ban a Camus o ese ban a Yoga no es tan importante como pasaba antes, que bueno, si no quiero que me jueguen Frost, te baneo a Camus, te baneo a Yoga y listo. O te baneo a Camus o te baneo a Yoga y se acabó, no hay más Frost. Con Camus Divino ya eso no es así. Definitivamente vamos a ver muchísimo menos al Pato Negro, que digamos, Camus Divino pasa a ser su reemplazo súper mejorado por la probabilidad que tiene de infligir este nuevo estado de hielo divino, que hace lo mismo pero mejor, incluso porque no depende de las otras unidades que tengan el congelamiento básico para poderlo aplicar en este caso. Entonces, caballeros y sentias, ese sería el análisis de Camus Divino. En lo personal, voy a ir all-in, voy a dejarlo 5-5-5. Como saben todos los que ven mi directo, yo juego Frost todavía, al día de hoy juego Frost. No soy experto en el Frost, hay otros youtubers, y ustedes saben quiénes son, que son expertos, que se dedican prácticamente a analizar y a sacarle el último Frost, pero es un tipo de alineación que me gusta mucho, me trae todavía mucha satisfacción poderlo usar, y que ahora venga una unidad como Camus Divino a revivirlo, a potenciarlo, porque digamos Frost realmente nunca murió, simplemente pasó a ser una unidad una alineación que se puede usar en cualquier momento, hacer una alineación de sorpresa, ¿no? Que cuando te entra Frost tú como que, uy, chuta, ya viene el Frost, ya te fregó, ¿no? Con los bans adecuados. Con Camus eso ya empieza a pasar a un segundo plano, puedes hacer un Frost más agresivo, incluyendo dentro de tu equipo a Thanatos sin necesidad de banearlo para contribuir con daño, así se libere del daño rival, ¿no? Con algo de sustain se puede seguir haciendo mucho desastre, porque vas tú también a llevar unidades de daño. Entonces, caballeros y sentias, ese es Camus Divino, una unidad que creo que se va a ver muchísimo. Si les gustó el video, recuerden dejar ese like, comenten, ¿van a lanzar por Camus Divino? ¿Les gusta usar Frost? ¿Odian el Frost y no van a lanzar por Camus Divino? ¿Van a lanzar por Camus Divino aunque no usen Frost y lo van a meter en otras alineaciones? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por su apoyo. Les recuerdo que hago directo de lunes a viernes a partir de las 7:45 hora del servidor. Nos vemos en un próximo video. Chao.